Oye, me llamo Adam. Tengo 28 años. Hace 3 meses estaba reformando un chalet adosado para una mujer que parecía inalcanzable. Casada, adinerada, el tipo de belleza que viene con el dinero y las buenas maneras. Entonces, una tarde, mientras el serrín flotaba en el aire entre nosotros y el vapor del té Earl Grey se enroscaba desde su taza, bromeé con fingir ser su novio. Ella dejó la taza, me miró con esos ojos verdes y dijo en voz baja: necesitaremos que parezca real. El aroma de su caro champú mezclado con el serrín todavía está grabado en mi memoria y aún puedo escuchar la forma en que susurró mi nombre en su oscura cocina a las 2 de la madrugada. Si estás viendo esto ahora mismo, dime de dónde eres en los comentarios, porque todavía no sé si lo que hicimos estuvo mal. Tenía 28 años y era mañoso. Eso decía la gente, al menos. Bueno con las molduras del techo, bueno con los marcos de puerta torcidos, bueno en hacer que las casas viejas se sintieran nuevas de nuevo sin perder lo que las hacía especiales. El chalet adosado de Eleanor West era mi trabajo más grande hasta la fecha. 3 meses de trabajo en una de esas calles arboladas donde cada casa costaba más de lo que yo ganaría en 5 años. El tipo de calle donde los vecinos conocían los asuntos de los demás y se preocupaban por el valor de las propiedades y si tu contratista aparcaba su camioneta destartalada en el lugar correcto. Llevaba allí 6 semanas cuando sucedió. Al final de la tarde, una luz dorada se colaba por las ventanas delanteras mientras yo lijaba las molduras del techo en el salón. El reloj del pasillo marcaba el tiempo con la regularidad de un latido. Eleanor estaba sentada en su mesa del comedor con una taza de té Earl Grey. El vapor se enroscaba mientras ella revisaba lo que llamaba su lista de tareas pendientes. Ella tenía 43 años. Lo sabía porque la había oído en una llamada telefónica con alguien sobre unos formularios del seguro. Alta y elegante, de esa manera que las mujeres ricas aprenden pronto, como si siempre las estuvieran fotografiando. Pelo cobrizo que atrapaba la luz, ojos verdes que parecían cansados incluso cuando sonreía. Bella, pero no de una forma obvia, bella como una casa que ha sido vivida y amada. Los rodapiés del despacho aún necesitan un retoque, dijo, con el bolígrafo haciendo clic contra su bloc de notas. Clic, pausa, clic, y hay una tabla suelta del suelo, 2 pasos antes de la puerta. Asentí, quitándome los protectores auditivos. El serrín flotaba en el aire entre nosotros, mezclándose con el aroma del té Earl Grey. Me encargaré de eso mañana. Bien. Dejó la taza y se frotó las sienes. Tengo este evento el sábado, una pequeña cata para donantes de la Fundación de Arte. Nada ostentoso, pero... Dejó la frase en el aire, mirando por la ventana. Yo seguí lijando, pero más lento ahora, escuchando. Hay un hombre, continuó, Richard, o como se llamara, un gran donante, extiende cheques que la fundación necesita, pero él me acorrala todas las veces, se acerca demasiado, me toca el brazo cuando habla, actúa como si fuéramos viejos amigos cuando nos hemos visto quizás 3 veces. Dejé de lijar por completo. Eso no está bien. No, no lo está. Su voz era firme, pero había algo quebradizo subyacía. Pero no puedo decirle al mayor donante de la fundación que se mantenga a raya, no sin consecuencias. La casa se sentía silenciosa excepto por ese reloj. Tic-tac, tic-tac. No sé qué me hizo decirlo. Quizás la forma en que se veía tan cansada o cómo sus hombros se tensaban solo de hablar de ese tipo. Quizás intentaba ser útil o quizás solo estaba siendo estúpido. Podría fingir ser tu novio. Las palabras flotaron en el aire como serrín. Eleanor se quedó muy quieta. Su bolígrafo se detuvo a medio clic. Se giró para mirarme de verdad por primera vez esa tarde. ¿Qué? Un calor me subió por el cuello. Solo quería decir, si tuvieras a alguien contigo,
Alguien que pareciera que pertenecía. Este tipo Richard quizás se mantendría a raya. Me escrutó el rostro como si intentara descifrar si hablaba en serio. ¿Harías eso? Claro, es solo fingir un par de horas. Eleanor permaneció en silencio durante un largo instante. La luz del porche zumbaba afuera mientras el crepúsculo se apoderaba de la calle. Cuando finalmente habló, su voz era diferente, pensativa. Tendremos que hacerlo parecer real. 10 minutos después, seguíamos en la misma habitación, pero todo había cambiado. Yo había dejado mi bloque de lija. Eleanor había cerrado su bloc de notas. El aire se sentía cargado, como antes de una tormenta. Si vamos a hacer esto, dijo, necesitamos reglas. Asentí. De acuerdo. Solo una noche. El sábado por la noche, la cata. Y luego se acabó. Contó con los dedos. Creíble en las fotos, así que la mano en la espalda durante quizás 2 segundos, luego soltar, sin demorarse. Entendido. Nada de mensajes después de las 9 de la noche. Nada de fotos juntos fuera del evento. Nada de contacto a menos que la situación lo exija absolutamente. Tiene sentido. Sacó un trozo de papel de su blog y empezó a escribir nombres. Richard Morley. Es bajo, de cara redonda, siempre lleva una americana azul marino. Martha Chen, presidenta de la fundación. David y Susan Walsh. Ellos organizan la mayoría de los eventos. Anna Cobb, la comisaria. Memorizaba los nombres mientras ella escribía, observando su letra cuidada. Todo en Eleanor era preciso, controlado. Deberíamos practicar, dijo sin levantar la vista, para que parezca natural. Se puso de pie y demostró lo que quería decir. Un toque ligero en la parte baja de la espalda, guiando sin controlar. Profesional, seguro. Tu turno. Imité el gesto, mi palma apenas rozaba la tela de su Rebeca. Ella estaba cálida bajo la lana. Durante 2 segundos, como había dicho. Luego, me aparté. La tabla del suelo crujió bajo mis pies. La suelta que había mencionado, 2 pasos antes del despacho. Está bien, dijo en voz baja. Natural. Pero nada de esto se sentía natural. Se sentía como lo más antinatural que había hecho en mi vida. Estaba cargando herramientas en mi camioneta la noche siguiente cuando Priya Sharma salió a regar sus hortensias. La vecina de al lado de Eleanor, unos 39 años, siempre amable cuando me la cruzaba en la acera. El tipo de persona que conocía a todo el mundo en la manzana. ¿Qué tal va la reforma?, preguntó, ajustando su manguera de jardín. Bien, debería estar terminada a finales del próximo mes. Eleanor debe estar contenta. Lleva años hablando de renovar ese lugar. Priya echó un vistazo hacia las ventanas de Eleanor. La vi arreglándose para algo esta noche. Bueno, no esta noche. El sábado, quiero decir. Algo de la fundación. Mantuve una expresión neutral. Sí, lo mencionó. Deberías venir a conocer al resto de la asociación de vecinos alguna vez. Siempre buscamos buenos contratistas que recomendar. Sonrió. Eleanor ha comentado que tu trabajo es excelente. Desde la acera, pude ver a Eleanor en la ventana principal, polígrafo en mano, haciendo clic con ese ritmo constante. Luego, el clic se detuvo. Le di las gracias a Priya y me fui a casa, pero no podía quitarme la sensación de que ya estábamos siendo observados. A la mañana siguiente, Eleanor abrió la puerta con un rodillo quitapelusas en la mano. Necesito ver cómo te arreglas, dijo sin preámbulos. Para el sábado. Yo había traído mi única chaqueta buena y una camisa de botones que Lily, mi hermana, me había elegido la Navidad pasada. Eleanor examinó ambas como si inspeccionara un trabajo de pintura. La chaqueta está bien, pero tenemos que trabajar en tu postura. Durante los siguientes 20 minutos me enseñó cómo estar de pie a su lado en un evento. La mano en la parte baja de la espalda, me recordó, no en la cintura.
cómo posicionarme para parecer protector sin ser posesivo, cómo redirigir la conversación si Richard o cualquier otro se ponía demasiado personal. Háblame de los donantes otra vez, dije. Eleanor enumeró nombres y caras, sus roles en la fundación, cuáles estaban casados, a cuáles les gustaba chismorrear. Su voz se volvía monótona cada vez que mencionaba a Daniel, su marido, como si leyera un guión. Viaja mucho, dijo cuando le pregunté. Consultoría financiera. Estará en Madrid este fin de semana, de vuelta el lunes. Un suave golpe nos interrumpió. A través del cristal esmerilado pude ver una figura con un traje oscuro. Eleanor abrió la puerta para revelar a un hombre de unos 32 años, camisa impecable, sonrisa eficiente. Mark Ríos, dijo, tengo unos documentos firmados para el señor West. Mi chaqueta colgaba del pasamanos. Los ojos de Mark se desviaron hacia ella, luego hacia mí de pie en el vestíbulo con mi ropa de trabajo, y luego de vuelta a Eleanor. Adam es mi contratista, explicó Eleanor con suavidad. Solo está terminando unas mediciones. Precioso trabajo, dijo Mark, aunque miraba la chaqueta, no las molduras del techo. Me aseguraré de que Daniel los reciba cuando vuelva. Después de que se fue, Eleanor y yo nos quedamos en el silencioso pasillo. El reloj marcaba el tiempo. ¿El asistente de Daniel? Pregunté. Entre otras cosas, Eleanor dobló los documentos sin mirarlos. Es eficiente. Algo en su tono me hizo pensar que eficiente no era precisamente un cumplido. La tarde del sábado llegó más rápido de lo que quería. Me encontré con Eleanor en la acera fuera del lugar, una galería de arte reconvertida a 6 manzanas de su casa. Iluminación suave, el suave tintineo de copas de vino, el tipo de elegancia discreta que probablemente costaba más por metro cuadrado que todo mi apartamento. Eleanor llevaba un vestido azul marino que resaltaba sus ojos y un suave fular de lana sobre los hombros. Se veía hermosa e inalcanzable y completamente fuera de mi alcance. ¿Listo? Preguntó. Le ofrecí mi brazo como habíamos practicado. Sus dedos eran ligeros en mi manga mientras caminábamos hacia la entrada. Destellos de cámara de un fotógrafo de la fundación. Mantuve una expresión relajada, protectora. Dentro, el evento era exactamente como Eleanor lo había descrito. Quizás unas 12 personas en total, todas adineradas, todas observándose con educado interés. Reconocí las caras de su lista. Martha Chen, junto a la tabla de quesos, los Walsh, cerca de la mesa de vinos, Anna Cobb explicando algo sobre una instalación escultórica, y Richard Morley, en la barra, exactamente como Eleanor lo había descrito. Americana, azul marino, cara redonda, ojos que se demoraban demasiado cuando Eleanor entró en la habitación. Eleanor se acercó a nosotros inmediatamente. Estás radiante. Gracias, Richard. La sonrisa de Eleanor estaba perfectamente calibrada. Te presento a Adam. Le estreché la mano, firme, pero no agresivo. Encantado de conocerle. Los ojos de Richard se entrecerraron ligeramente, intentando ubicarme. ¿Y usted es? Adam, dijo Eleanor antes de que pudiera responder. Su mano encontró la parte baja de mi espalda, exactamente como habíamos practicado. 2 segundos, luego soltar. Me ha estado ayudando con algunos proyectos. La palabra proyectos podía significar cualquier cosa. Richard pareció entenderlo. Durante la siguiente hora hice mi papel, rellenaba el vaso de agua de Eleanor, daba un paso adelante cuando Richard se acercaba demasiado durante la conversación, redirigía las preguntas sobre el trabajo de Eleanor hacia las próximas iniciativas de la fundación. Priya apareció cerca de la tabla de quesos a mitad de la noche, con una media sonrisa cómplice. Me miró y levantó una ceja, pero no se acercó. Cerca del final de la noche, Eleanor estaba describiendo una propuesta de subvención cuando se rió de algo que dijo Anna Cobb. Una risa genuina, no la sonrisa cuidadosa
que había llevado toda la noche. Se echó hacia atrás ligeramente y su hombro rozó mi pecho. El fotógrafo de la fundación capturó el momento. Una instantánea espontánea, natural y cálida. Eleanor a mitad de la risa, mi mano descansando brevemente en su espalda antes de que la retirara. Parecía real porque, solo por ese instante, se sintió real. 30 minutos después, estábamos de vuelta en su chalet adosado, quitándonos los zapatos en el recibidor. El silencio se sentía diferente ahora, más pesado. Eso fue bien, dijo Eleanor, colgando su fular del pasamanos. Richard definitivamente se mantuvo a raya. Sí, lo hizo. Se dirigió a la cocina. Gracias, de verdad. El hervidor silbaba desde la otra habitación. Té Earl Grey de nuevo. El aroma acerrín de mi trabajo de la tarde aún flotaba en el aire. Eres un buen actor, dijo desde el umbral. Tú también. Eleanor me miró durante un largo instante. Bajo la suave luz de su pasillo, con su maquillaje ligeramente corrido y el pelo desprendiéndose de su cuidadoso recogido, parecía más real que en toda la noche, más ella misma. Yo debería... Señalé la puerta. Claro, nuestras manos casi se rozaron cuando fui a buscar mi chaqueta. Casi, pero no del todo. Entonces oímos el sonido de una llave en la cerradura principal. La cara de Eleanor se quedó completamente inexpresiva. Ha llegado antes, dijo, tan bajo que apenas la oí. La puerta se abrió. Daniel West estaba allí con un abrigo de viaje, maleta de mano, con un aspecto como si hubiera salido de una revista de negocios. Alto, sienes canosas, el tipo de belleza precisa que venía con el dinero y los buenos sastres. Detrás de él, el sedán de Mark estaba al ralentí en la acera. Has llegado antes, dijo Eleanor con voz brillante y sorprendida. ¿Qué tal Madrid? El vuelo se adelantó. La mirada de Daniel pasó de Eleanor a mí, observando mi chaqueta buena, mis zapatos de vestir. ¿Y usted es? Adam Keller. Señalé el cuaderno en mi mano, intentando parecer que había estado trabajando. Estaba terminando unas mediciones en el comedor. Los ojos de Daniel se detuvieron en mi chaqueta colgando del pasamanos, la misma chaqueta que Mark había visto 3 días antes. Su expresión no cambió, pero algo se movió detrás de sus ojos. El contratista, dijo. Claro, trabajando hasta tarde. Solo quería tener las dimensiones exactas para los rodapiés, dije. Puedo volver el lunes. Eso sería mejor. Daniel dejó su maleta. Eleanor no necesita estar aquí mientras trabaja. Capté la mirada de Eleanor por un segundo. Su expresión estaba perfectamente compuesta, sin delatar nada. Entonces, nos vemos el lunes, dije. Salí por la puerta del jardín, en lugar de la principal, contando mis respiraciones. 4 al inspirar, 4 al expirar. Mis guantes de trabajo de cuero chirriaron en mi puño mientras caminaba hacia mi camioneta. Desde la calle, pude ver siluetas moviéndose detrás de las ventanas iluminadas. Daniel y Eleanor en su hermosa casa, teniendo la conversación que la gente como ellos tenía cuando su contratista se iba demasiado tarde un sábado por la noche. Conduje a casa por las calles tranquilas, pasando junto a otras casas con otras vidas, tratando de no pensar en cómo Eleanor se había reído contra mi hombro, o cómo se había sentido su mano en mi espalda, o el microsegundo en que nuestras miradas se cruzaron antes de que su marido entrara por la puerta, tratando de no pensar en cómo, por una noche, fingir ser su novio se había sentido como lo más honesto que había hecho en meses. A la mañana siguiente, mi teléfono vibró a las 8:12 de la mañana. Un mensaje de Priya. Chat de grupo de la Asociación de Vecinos. Pensé que querrías ver esto. Adjunto, había un hilo de fotos del evento de la fundación, la instantánea espontánea que el fotógrafo había tomado. Eleanor, a mitad de la risa, mi mano en su espalda, los dos viéndonos completamente naturales juntos. Los comentarios eran lo suficientemente inocentes. Hermoso evento, gran asistencia para las artes,
Eleanor parecía tan feliz, pero yo podía leer entre líneas. En un vecindario como el suyo, Eleanor parecía tan feliz significaba algo. Miré la foto durante un largo rato. Sí que parecíamos felices. Parecía que pertenecíamos juntos, que era exactamente lo que habíamos intentado lograr. Misión cumplida. Escribí una respuesta neutral al hilo, algo sobre disfrutar de la noche y apoyar las artes. Luego la borré sin enviarla. 20 minutos después, estaba en la puerta principal de Eleanor con mi caja de herramientas, intentando actuar como si la noche del sábado no hubiera existido. Buenos días, dijo Eleanor cuando abrió. Su voz era perfectamente normal, profesional. Buenos días. Pensé en arreglar esa tabla suelta del suelo hoy. Claro, la casa se sentía diferente, no tensa, exactamente, sino cautelosa, como si ambos camináramos sobre hielo fino que podría romperse si dábamos un paso en falso. Trabajaba en el despacho mientras Eleanor se sentaba en la mesa del comedor con su portátil. Su lista de reproducción susurraba suavemente desde algún lugar. Jazz, mayormente instrumental, el mismo tipo de música que había estado poniendo durante semanas. Hacia las 10:30 me trajo café. ¿Qué tal la tabla? Fácil de arreglar. Solo necesita un par de tornillos apretados. Bien. Hizo una pausa. El evento de anoche fue bien. Sí, parece que la gente se divirtió. Richard apenas me habló después de que llegaste, así que... Gracias. Levanté la vista de mi trabajo. Eleanor estaba de pie en el umbral, con la taza de café en las manos estudiándome el rostro. Solo hacía mi... trabajo, dije. ¿Era ese tu trabajo? Preguntó en voz baja. Antes de que pudiera responder, ambos lo oímos, la tabla del suelo cerca del despacho crujiendo bajo el peso de alguien. Miramos hacia el umbral, pero nadie apareció. Los hombros de Leonor se relajaron al cabo de un momento. Es solo la casa que se asienta, dijo. Pero ambos sabíamos que las casas no se asientan a mitad de una conversación. Esa tarde, Eleanor preguntó si podía mostrarle la guía de los 2 segundos de nuevo. Solo para asegurarse de que la entendía bien, dijo, para futuras referencias. Estábamos en el recibidor junto al espejo. Le demostré el suave toque en la parte baja de su espalda, la forma de guiar sin controlar. Ella imitó el gesto, su palma ligera contra mi omóplato. ¿Así? Preguntó. Perfecto. Practicamos unas cuantas veces más. Profesional. Inocente. Excepto por la forma en que me miraba en el espejo y la forma en que me encontré contando latidos en lugar de segundos. Si alguna vez hay una foto bailando, dijo, también deberíamos parecer naturales en ella. No sé cuál de nosotros sugirió practicar, pero de repente nos estábamos moviendo juntos bajo la suave luz de su recibidor, mi mano en su omóplato, sus dedos ligeros en mi manga, un lento balanceo sin música, ambos respirando con cuidado, ninguno de los dos alejándose. La frente de Eleanor se apoyó en mi pecho por un instante. Sentí su exhalación, sentí cómo la tensión abandonaba sus hombros. Gracias, susurró. Luego ella se apartó y el reloj del pasillo tic-tac-eó con fuerza en el silencio entre nosotros. Unos minutos después, el timbre sonó. Mark Ríos estaba en la entrada con un sobre de papel manila, la misma sonrisa eficiente de antes. Más papeleo para el señor West, dijo, pero sus ojos estaban escaneando los tiradores de puerta recién instalados, la pintura fresca del marco. Precioso trabajo. Muy preciso. Gracias, dije. Eleanor apareció detrás de mí, perfectamente compuesta. Hola, Mark. Eleanor, espero no interrumpir el trabajo de reforma. Su mirada se movió entre nosotros, notando mi presencia, el hecho de que todavía estuviera aquí por la tarde. Daniel mencionó que su horario de viajes podría estar cambiando, más tiempo en la oficina de la ciudad. Ah, sí, solo para mantenerla informada. Mark le entregó el sobre.
Le gusta estar conectado a los proyectos de la casa. Después de que se fue, Eleanor y yo nos quedamos en la silenciosa entrada. Él lo ficha todo, dijo. Eso parece. Sonó un mensaje en mi teléfono. Número desconocido. Excelente trabajo, manteniéndome al tanto. Le enseñé el mensaje a Eleanor. Lo leyó sin expresión. Daniel es muy minucioso, dijo, con sus inversiones. Algo en la forma en que dijo inversiones me hizo pensar que no se refería a la casa. 2 días después, Daniel volvió a casa temprano de nuevo. Estaba inventariando herramientas en el despacho cuando oí voces en el vestíbulo principal, las suyas y las de Eleanor, superpuestas pero distantes. Me escabullí por la puerta del jardín mientras hablaban, aprendiendo a contar mi respiración de 4 en 4 mientras caminaba hacia mi camioneta. Desde la acera, pude verlos a través de la ventana del comedor, siluetas en la mesa, sentados lejos el uno del otro, hablando sin mover las manos. Esa noche, Lily pasó por mi apartamento después de su turno en el hospital. Me encontró mirando mi teléfono, donde el hilo de mensajes de Eleanor no mostraba más que mensajes relacionados con el trabajo. Estás como atormentado, dijo Lily, sirviéndose café. ¿Qué pasa? Le mostré el hilo de fotos de Priya, le expliqué lo del evento, los ojos vigilantes de Mark y las llegadas anticipadas de Daniel. Ten cuidado, dijo Lily. No me refiero a ella, me refiero a tu reputación, tu licencia. La gente habla. Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró, el nombre de Eleanor en la pantalla. ¿Deberíamos hacer una pausa? La burbuja de escribiendo apareció, luego desapareció. Volvió a aparecer, luego desapareció. Ningún otro mensaje llegó. Pasé la siguiente hora redactando una factura impecable por todo el trabajo realizado hasta el momento, detallada, profesional, sin notas personales, solo negocios. El siguiente sábado fue el encuentro informal de la Asociación de Vecinos en la entrada de Prilla. Casi no voy, pero necesitaba las recomendaciones, necesitaba mantener mi negocio a flote. ¿Estás bien? Preguntó Prilla cuando aparecí con un pack de 6 cervezas y mis tarjetas de visita. Pareces diferente últimamente. Solo cansado. El trabajo ha bajado un poco. Quizás tenga algo para ti, una pequeña reparación de la terraza de al lado. Nada del otro mundo, pero paga. Acepté agradecido. Mientras hablábamos, capté un movimiento al otro lado de la calle. Eleanor, saliendo para dejar el reciclaje en la acera. Nuestras miradas se cruzaron por un breve segundo. Hizo un pequeño asentimiento, reconocimiento, no invitación, y volvió a entrar. Ni un saludo con la mano, ni una sonrisa. Solo ese asentimiento. Me quedé en casa de Prilla otra hora, hablando de permisos y trabajos de temporada y de cualquier cosa que no fuera Eleanor West. Esa noche, pasé por su casa una vez más. Me dije a mí mismo que solo estaba dando un rodeo para volver a casa, pero no engañaba a nadie. La casa adosada estaba oscura, excepto por una ventana. Su dormitorio, quizás, o el estudio donde había pasado tantas tardes arreglando cajones torcidos y tablas sueltas del suelo. No me detuve, ni siquiera aminoré la marcha. Simplemente pasé como un vecino más volviendo a casa un sábado por la noche. Pero al llegar al final de la calle, la luz del porche se encendió, un suave zumbido en la oscuridad. Luego, 30 segundos después, se apagó. Empecé a caminar. 3 noches, seguidas, la misma vuelta a la manzana después de cenar. Me decía que era ejercicio, pero esa era otra mentira que no me tragaba. Primera noche, pasé por su casa a las 9:30 p.m., con las manos en los bolsillos, sin aminorar nunca, todas las ventanas oscuras excepto la de la cocina. Segunda noche, la misma ruta, a la misma hora. Su lista de reproducción flotaba por una ventana entreabierta, algo suave y melancólico que no reconocí. Tercera noche, llegué a la mitad de la manzana antes de detenerme.
dar la vuelta y volver a casa. Escribí "deja de dar vueltas" en una nota adhesiva y la pegué en el espejo de mi baño. A las 2:03 am, mi teléfono vibró sobre la encimera de mi cocina. Una foto, la suave bufanda de lana doblada en una silla de la cocina. La misma bufanda que había llevado al evento de la fundación. Debajo, un mensaje. La luz del porche estará encendida 10 minutos. Ya estaba vestido y en mi furgoneta antes de asimilar completamente lo que estaba haciendo. 2:11 am. La luz de su porche estaba encendida, proyectando un pequeño círculo amarillo sobre los escalones de la entrada. La puerta estaba cerrada, pero sin cadena. Pude ver el hueco donde normalmente colgaba la cadena de seguridad. Subí los escalones lentamente. A través del cristal translúcido, pude ver la silueta de Eleanor en el pasillo, visible en el reflejo de una ventana oscura. Estaba esperando. Abrí la puerta y entré, cerrándola suavemente detrás de mí. Dejé mis guantes de trabajo sobre la mesa del recibidor sin levantar la vista, porque levantar la vista lo haría real, y no estaba preparado para la realidad. Gracias por venir, dijo Eleanor en voz baja. La casa se sentía diferente de noche, más pequeña de alguna manera, más íntima. No podía dormir, continuó. Daniel me preguntó esta noche si estaba infeliz o aburrida. No supe qué responder. Entonces levanté la vista. Eleanor llevaba vaqueros y un suéter que parecía suave, como algo que te pones cuando quieres sentirte segura. Tenía el pelo suelto, sin arreglos cuidadosos. Parecía más joven así, más frágil. ¿Qué le dijiste? Que estaba bien, porque eso es lo que siempre le digo. Se movió hacia la cocina, pero me di cuenta de que ya no sé qué significa estar bien. La seguí, notando los detalles familiares. El bote de Earl Grey en la encimera, la pila de carpetas de la fundación, las pequeñas reparaciones que había hecho durante los últimos 2 meses. Todo parecía igual, pero ahora se sentía cargado, como el aire antes de una tormenta. Sigo pensando en el sábado por la noche, dijo Eleanor, dándome la espalda. No en el evento. Después, cuando estábamos en el pasillo y ¿casi qué? Se dio la vuelta. Casi me tocas la mano, cuando fuiste a por tu chaqueta. Lo recordé. Nuestros dedos estuvieron a centímetros de rozarse. Me había retirado en el último segundo. Me he estado preguntando qué habría pasado si no te hubieras apartado, dijo. Terminamos en la cocina. Eleanor preparando un té que no bebió mientras yo arreglaba el cajón del armario que se atascaba desde hacía semanas. Un trabajo para llenar el vacío entre nosotros. Puedo ser tu contratista, dije, instalando un nuevo mecanismo de deslizamiento. ¿Y tu amigo? Eleanor guardó silencio durante un largo momento. ¿Qué clase de amigo? El tipo que te arregla los cajones a las 2 am, el tipo al que puedes llamar cuando no puedes dormir. ¿Y qué te doy a cambio? Levanté la vista de mi trabajo. Eleanor estaba apoyada en la encimera, observándome con esos ojos verdes que parecían ver todo. Café a la luz del día, dije, en lugares públicos, donde podamos hablar sin susurrar, sin secretos que exijan esconderse, sin secretos que exijan esconderse, sin etiquetas, sin etiquetas. Eleanor asintió lentamente. Puedo hacer eso. Se acercó lo suficiente como para que pudiera oler su champú. Algo limpio y caro, mezclado con el persistente aroma a Earl Grey y aserrín del trabajo que había hecho en su casa. La noche de la simulación, dijo en voz baja, en el evento de la fundación. Se sintió como respirar. Lo sé. No me había sentido así en años. Se acercó un paso más, lo bastante cerca como para tocarla si quisiera, si ella quisiera que lo hiciera. En cambio, alargó la mano y me besó. Suave, breve, apenas un roce de labios. Luego apoyó la frente en mi pecho, el mismo gesto de la práctica en el vestíbulo.
pero diferente ahora, real. Permanecimos así un largo tiempo, respirando juntos en su tranquila cocina mientras el reloj tic-tac y la casa se asentaba a nuestro alrededor. Café a la luz del día, susurró contra mi camisa. Sin escondernos, le susurré de vuelta. Cuando me fui 20 minutos después, la luz del porche permaneció encendida hasta que llegué a mi furgoneta. Luego se apagó, dejando la calle oscura y ordinaria de nuevo. Pero nada se sentía ordinario ya. A la mañana siguiente, a las 10:15, me senté frente a Eleanor en una cafetería de la esquina a 3 manzanas de su casa, no a su lado, sino enfrente. Esa era una de nuestras nuevas reglas. El lugar tenía el tipo de murmullo ambiental que hacía posibles las conversaciones privadas. Las cafeteras silbaban, los periódicos crujían, el bajo zumbido de las rutinas matutinas de otras personas. Eleanor pidió Earl Grey. Yo pedí café solo. Al principio hablamos de cosas seguras, el trabajo restante en su casa, los turnos de noche de mi hermana Lily en el hospital, las próximas reuniones de la junta de Eleanor. La fundación quiere expandir el programa de subvenciones, dijo, revolviendo miel en su té. Más alcance comunitario. Eso es bueno. Richard Morley ha sido muy solidario desde el evento, mucho más profesional en su enfoque. Asentí, recordando la forma en que se había echado para atrás cuando aparecí a su lado. Misión cumplida, pensé. Problema resuelto, excepto que ambos sabíamos que el verdadero problema no tenía nada que ver con Richard Morley. A través de los cristales de la cafetería, divisé una figura familiar que pasaba. Priya, dirigiéndose al mercado local con bolsas de lona colgadas al hombro. Miró a través del cristal, nos vio sentados allí y levantó una ceja, pero siguió caminando. Se está preguntando, dijo Eleanor en voz baja, que se pregunte, la gente puede tomar café. ¿Pueden? Eleanor me miró desde el otro lado de la pequeña mesa. A la luz de la mañana, sin maquillaje, se veía más real de lo que se había visto en su casa perfecta, más como la mujer que había estado en su cocina a las 2 a.m., admitiendo que ya no sabía qué significaba estar bien. Estamos tomando café, dije. Eso es todo lo que estamos haciendo. ¿Lo es? Busqué mi cartera señalando el final de nuestra hora segura. Te acompañaré hasta tu calle. Caminamos despacio, ninguno de los dos con ganas de terminar la mañana. En la esquina donde comenzaba su calle, me detuve junto a las hortensias de Prilla. Hasta aquí es suficiente, dije. Eleanor asintió. Límites a la luz del día. Límites a la luz del día. Ella caminó los últimos 20 pasos hasta su casa sola. La vi subir los escalones, abrir la puerta, desaparecer dentro, segura e intocable de nuevo. Pero esa noche me envió un mensaje. La cena fue silenciosa. Daniel solo hizo preguntas lógicas. Decía su siguiente mensaje, sobre horarios de viaje, si necesitaba algo para la casa, si la reforma iba según lo previsto. Me quedé mirando el teléfono, preguntándome qué no me estaba diciendo. Quizás pase más tiempo en el piso cerca de su oficina. Decía el tercer mensaje, más conveniente para el trabajo. Nada de conversaciones legales, nada de escenas dramáticas, solo una versión más fría del matrimonio que ya tenían. A las 11:47 p.m., un mensaje más. Volví a poner la bufanda en el pasamanos, mi propia señal para mí misma. No le respondí, pero pensé en esa bufanda, lana suave que había llevado su aroma, doblada cuidadosamente en una silla de la cocina a las 2:03 a.m. Su forma de decir que estaba lista para dejar de fingir que todo estaba bien. La semana siguiente transcurrió con un ritmo pausado y calculado. Lunes. Trabajé en la reparación de la terraza de Prilla, lijando y barnizando mientras Eleanor metía las compras en su casa. No nos saludamos con la mano. Martes. Lily pasó por mi piso con sopa y la observación de que me veía
menos atormentado. Tenía razón. El dar vueltas sin dormir había cesado. Miércoles. Café con Eleanor de nuevo, en la misma cafetería, con la misma distancia cautelosa. Hablamos de añadir molduras de techo a su estudio, un trabajo que no necesitaba pero que quería de todos modos. Jueves, un correo electrónico de Mark Ríos, pidiendo plazos de finalización para los registros del señor West. Respondí profesionalmente, sin detalles personales. Viernes, reemplacé un peldaño mientras Eleanor estaba en una videoconferencia en el estudio. Trabajábamos en la misma casa sin hablar, ambos fingiendo que esto era normal. Cada día incluía los mismos bucles de sensaciones. El tintineo de sus copas de vino cuando descargaba el lavavajillas, el clic de su bolígrafo contra su bloc de notas, el gemido de esa tabla del suelo 2 pasos antes del estudio. Viernes a las 6:42 p.m., la luz del porche se encendió exactamente 5 minutos. Luego se apagó. No fui a ella, pero lo noté. El sábado por la tarde hicimos la revisión final de la reforma. 3 meses de trabajo, oficialmente completados. Las habitaciones resonaban suavemente mientras nos movíamos por ellas, nuestros pasos huecos sobre los suelos recién pulidos. Las molduras de techo quedaron perfectas, dijo Eleanor en la sala de estar donde todo había comenzado. Gracias. La veta de la madera combinó mejor de lo que esperaba. Nos detuvimos en el espacio donde por primera vez hice la broma sobre ser su novio, donde el serrín había flotado en el aire y el vapor de Earl Grey se había enroscado entre nosotros como un signo de interrogación. Tengo algo para ti, dijo. Eleanor sacó un pequeño objeto de su bolsillo, el tirador de armario extra que había mencionado semanas atrás, el que le había encantado pero no había necesitado para la instalación de la cocina. En caso de que se rompa uno, dijo, tomé el tirador de armario, de latón macizo con acabado cepillado, todavía en su envoltorio protector. Gracias. Nos dirigimos al recibidor por última vez como contratista y cliente. Eleanor firmó el cheque final. Le entregué la llave de repuesto de la casa y una carpeta con toda la información de la garantía. Nos quedamos junto a la puerta principal, que estaba entreabierta hacia la calle. La luz de la tarde se colaba oblicuamente por el umbral. Fuera, los sonidos de su barrio, coches pasando, vecinos hablando, el quehacer ordinario de las vidas de otras personas. Esto no se siente como un final, dijo Eleanor. No es un final. ¿Qué es entonces? Pensé en las conversaciones de cafetería y las distancias cautelosas, en los mensajes de texto de las 2 a.m. y las luces del porche que zumbaban como un aliento contenido, en la forma en que me había mirado a través de la mesa de su cocina y había admitido que ya no sabía qué significaba estar bien. Es una puerta que se queda un poco entreabierta, dije, justo la luz suficiente para encontrar tu camino. Eleanor sonrió, no su cuidadosa sonrisa pública, sino algo real y suave, y solo para mí. Puedo vivir con eso, dijo. No cerró la puerta después de que me fui. A través de mi espejo retrovisor pude verla todavía abierta mientras me alejaba, un rectángulo de luz cálida contra el anochecer creciente, ni acogedor ni prohibido, solo posible. 6 semanas después, nuestra rutina se había asentado en algo que parecía casi normal. Café 2 veces por semana en la cafetería de la esquina, siempre la misma mesa, siempre sentados uno frente al otro. Eleanor traía papeles de la fundación, yo facturas de otros trabajos. Hablábamos de sus reuniones de la junta y de las últimas historias de los turnos de mi hermana y de si el tiempo aguantaría para el fin de semana. A veces, Priya pasaba y nos saludaba con la mano. A veces, otros vecinos asentían. Parecíamos amigos, que es lo que éramos, en su mayor parte. Daniel trasladó la mayoría de sus cosas al piso de la ciudad. No una separación, explicó Eleanor, solo un arreglo más conveniente.
Pasaría las noches de lunes a viernes allí, los fines de semana en la casa adosada cuando su horario se lo permitiera. En realidad es mejor, me dijo tomando café un jueves lluvioso. Menos fingir que todo está bien. ¿Estás bien? Eleanor revolvió su té, pensativa. Estoy diferente. Diferente no es lo mismo que bien. El tirador de armario que le había dado vivía en el cajón de trastos de su cocina, todavía en su envoltorio protector. Lo había mencionado una vez, casualmente, como si fuera solo otra pieza de repuesto, pero yo sabía que lo guardaba allí de la misma manera que mantenía la bufanda en el pasamanos, como una señal para sí misma de que algunas cosas podían permanecer sin arreglarse sin estar rotas. Mi negocio repuntó gracias a las recomendaciones de Prilla. Pequeños trabajos en su mayoría, pero un trabajo constante en un barrio donde la gente hablaba entre sí. Mi reputación como el contratista cuidadoso de Eleanor West me abrió puertas que no habría podido imaginar 6 meses atrás. Eres bueno en esto, dijo Eleanor una tarde, cuando terminé de instalar un mueble de baño para uno de sus vecinos. En el trabajo, pero también en los límites. Volvíamos de otro café dando el rodeo a la manzana. Era uno de nuestros rituales seguros, el paseo que terminaba en las hortensias de Prilla, donde siempre me detenía. Aprendí de una buena maestra, dije. Elnor me miró con esos ojos verdes que lo habían iniciado todo. Algunas lecciones son más difíciles de aprender que otras. En la esquina de Prilla me detuve como siempre. Eleanor siguió hacia su casa como siempre, pero esta vez se volvió. ¿Adam? Sí. Algunas mañanas me despierto y lo primero que pienso es si estás tomando café en algún lugar, preguntándome si te veré más tarde. Hizo una pausa. Pensé que debías saberlo. Luego se alejó, dejándome de pie junto a las hortensias con las manos en los bolsillos y un sabor a posibilidad en la garganta. Esa noche no di vueltas a su manzana. En cambio, me senté en mi piso y pensé en los límites que habíamos elegido a la luz del día, más fuertes que los secretos guardados en la oscuridad. A las 11:23 p.m., mi teléfono zumbó. Una foto, la luz del porche, brillando suave y constante. Debajo, un mensaje. No es una invitación, solo para que sepas que yo también estoy pensando en ti. Le respondí, que descanses, tú también. A la mañana siguiente, había 2 tazas esperándonos en nuestra mesa habitual cuando llegué a la cafetería. Eleanor había pedido por los dos, Earl Grey para ella, café solo para mí. Llegué temprano, explicó. Gracias. Nos sentamos en nuestras cautelosas posiciones, uno frente al otro, manteniendo la distancia segura que se había vuelto tan natural como respirar. Pero algo había cambiado durante la noche. Un reconocimiento de que ambos pensábamos lo mismo, queríamos lo mismo, y aún así elegíamos no buscarlo. Tengo una confesión, dijo Eleanor mientras abría su portátil. La semana pasada pasé en coche por tu piso, solo para ver dónde vivías. ¿El edificio azul de la calle Maple? Ese mismo. Sonrió. No me detuve, solo pasé en coche. Yo paso por aquí a veces, admití. Los días que no tenemos café planeado, solo para ver si podrías estar sentada en nuestra mesa. ¿Alguna vez me has visto? Una vez. Estabas leyendo, no trabajando. Parecías en paz. Eleanor asintió. Vengo aquí cuando no puedo concentrarme en casa. Se ha vuelto un lugar seguro. Seguro. Esa era la palabra que definía todo lo que habíamos construido juntos. Una amistad con bordes que tocaban algo más profundo pero nunca cruzaban. Una rutina que dejaba las puertas entreabiertas en lugar de abrirlas de par en par. No era suficiente, pero era más de lo que cualquiera de los dos había esperado cuando bromeé por primera vez sobre ser su novio en una habitación llena de serrín y luz de la tarde. A veces, suficiente era realmente suficiente. 3 meses después de nuestro último café juntos, Eleanor me llamó un martes por la tarde.
Necesito la opinión de un contratista, dijo. El lavabo del baño de arriba gotea. Llegué en 20 minutos, con mi caja de herramientas en la mano, tratando de ignorar cómo mi corazón se había acelerado cuando su nombre apareció en mi teléfono. Eleanor me condujo arriba. Era la primera vez que estaba en el segundo piso de su casa. La puerta de su dormitorio estaba cerrada, pero pude ver el baño donde un grifo antiguo goteaba constantemente en un lavabo de porcelana. Empezó ayer, dijo. No consigo averiguar de dónde viene el agua. El arreglo me llevó 10 minutos. Una tuerca de prensa estopas floja que solo necesitaba un ajuste. Podría haberlo diagnosticado por teléfono, pero Eleanor me había llamado a mí en lugar de a un fontanero, y ambos sabíamos por qué. Con eso debería bastar, dije, probando el grifo. No goteaba. Gracias. ¿Cuánto te debo? Nada. Era solo un ajuste suelto. Nos quedamos de pie en el pasillo de arriba, ambos conscientes de que Daniel viajaba de nuevo, de que la casa estaba tranquila excepto por el familiar tic-tac del reloj del pasillo, de que estábamos solos juntos, por primera vez desde aquella conversación en la cocina a las 2 a.m. Adam, dijo Eleanor en voz baja. ¿Sí? Me alegro de que hayas venido. Yo también. Se acercó un paso más, lo suficiente como para que pudiera ver las motas doradas en sus ojos verdes, lo suficientemente cerca como para tocarla, si quisiéramos, si decidiéramos que 18 meses de cautelosas conversaciones en la cafetería y señales con la luz del porche habían estado llevando a un lugar específico. En cambio, Eleanor alargó la mano y me quitó una pelusa del cuello de la camisa, un gesto íntimo e inocente al mismo tiempo, como todo lo demás entre nosotros. Algunas puertas no se abren ni se cierran, dijo suavemente, simplemente se quedan un poco entreabiertas. ¿Y eso es suficiente? Es suficiente luz para encontrar tu camino. Asentí, comprendiendo. Habíamos encontrado nuestro camino hacia algo que no era del todo amistad y no era del todo más, pero que era enteramente nuestro. Algo que existía en el espacio entre las conversaciones de café y las llamadas de fontanería de urgencia, entre las distancias cautelosas y los momentos de inesperada ternura. Cuando me fui esa tarde, Eleanor permaneció en su puerta hasta que llegué a mi furgoneta. La luz del porche se mantuvo encendida el tiempo suficiente para que la viera despedirse con la mano. Luego se apagó mientras me alejaba. La semana siguiente, ella estaba sentada en nuestra mesa habitual cuando llegué a por café, con el Earl Grey humeante frente a ella, y el café solo esperándome al otro lado de la mesa donde siempre había pertenecido. ¿Cómo va el lavabo? Pregunté. Perfecto, ya no gotea. Bien. Nos sentamos en nuestras posiciones familiares, hablando de cosas seguras y cosas peligrosas y de todas las cosas intermedias, mientras la cafetería zumbaba a nuestro alrededor y la luz de la mañana se colaba por las ventanas que habían sido testigos de cientos de estas cautelosas conversaciones. Algunas puertas permanecían entreabiertas para siempre, algunas luces eran lo suficientemente brillantes como para encontrar tu camino, y a veces eso era exactamente todo lo que dos personas necesitaban.